Vamos a arrancar. ¿Qué les parece? Vamos a orar. Padre, háblanos en esta noche, Padre, que tu palabra venga y llene, venga y caiga en buena tierra, Padre. Ponemos este tiempo en tus manos. Espíritu Santo, eres bienvenido a este lugar. Muévete con libertad. Muévete con libertad. En el nombre de Jesús. Amén. Y hoy quiero compartir algo que yo creo que muchas veces pasamos todos o estamos pasando. Y lo podríamos llamar, yo lo voy a poner de esta manera, el proceso. ¿Cuántos tienen promesas de Dios? ¿Acá no? No es cierto. Yo creo que todos tenemos palabra que nos fue dada, palabra que fue soltada sobre nuestras vidas, y muchas veces no se ve. ¿Cuántos tienen promesas que les faltan por cumplir? ¿Hay alguien que hay alguna promesa que todavía, algún anhelo, alguna palabra de Dios que dice, oye, todavía no se cumple? Oye, pero ya pasaron años y aún no se ha cumplido. Y yo quiero tocar este tema porque posiblemente a veces nos hemos desanimado en el caminar con Dios. A veces hay momentos que no son tan gratos, hay momentos que no son los más felices que quisiéramos, hay momentos que son adversos, que son difíciles, que son duros, que son ásperos, que te roban la paz, que te roban la tranquilidad, y que a veces que nos cuesta seguir tomados de la mano de Dios. Nos cuesta seguir tomado de su mano, seguir tomado de sus promesas, que ya pasó bastante tiempo, y andamos apurados y preocupados. Y algunos ejemplos que voy a dar, voy a tocar unos 2 ejemplos antes de entrar al personaje principal que quiero tocar en esta noche. Podríamos hablar de Abraham, que Dios le dio una promesa. ¿Cuál fue la promesa que Dios le dijo que iba a dar a Abraham? Que le iba a dar un hijo. Y que por medio de ese hijo va a venir una descendencia tan grande. Mira, si miraras las estrellas, Abraham, si miras las estrellas, así va a ser tu descendencia. Si miras el mar, la arena del mar que está aquí, así va a ser tu descendencia. ¿Cuál era el problema? Que Abraham y Sara no eran jóvenes. Y llega incluso yo creo que a perderse nuestra fe, a perdernos, a descuidar, ¿sabes qué es? Y a decir, ¿sabes qué? Yo creo que Dios ya no lo va a cumplir. Pero déjame decirte, si Dios lo dijo, Él lo va a cumplir. A ti y a mí nos toca hacer nuestra parte, que es creer, que es avanzar, que es caminar. Pero a pesar de la historia de Abraham, que todos vemos que al final le dio un hijo, sí, pero hubo dudas. Sara no creyó. Incluso hay un versículo donde dice que se rió Sara de que voy a tener un hijo en mi vejez. Y hay una respuesta de Dios que dice, ¿por qué se ha reído Sara? En el tiempo que yo dije, tendrá un hijo. Imagínate la respuesta de Dios. Cuando lo lees dices, Dios se da cuenta de muchas veces de lo que hay en nuestro corazón, de lo que hay pues más que nada en el corazón, que no se ve. Usted no sabe lo que hay en mi corazón, yo no sé lo que hay en el suyo. Podemos sonreír todo, pero no sabemos lo que hay dentro de nosotros. Pero Dios sí lo ve. Y en ese momento dijo, ¿por qué se rió? ¿Por qué no me creyó? Y al momento y él dice, cuando llegue el tiempo ella va a tener el hijo. Y pasado el tiempo, dice la palabra, que Sara tuvo a Isaac.
Ahora, dentro del proceso hay una serie de dificultades o problemas que muchas veces hacemos por desesperación. Y una de ellas es ayudarle a Dios para que acelere su promesa, para que acelere su... Se me hace que yo necesito ayudarle. Si yo hago esto, tal vez se acelere la bendición, lo que estoy esperando. Y realmente a veces no es así. También lo podemos ver en la historia. Ahí está. Se fue el sonido. Cuando Abraham, después de antes de tener a Isaac, dice que Sara le dio a su sierva Agar para que tuviera un hijo. No creo que vaya a ser por mí, Abraham. No creo que yo. Pero aquí está mi sierva. Y al parecer tú dices, pues a lo mejor tiene razón. A lo mejor Abraham dijo, pues a lo mejor sí es cierto lo que está diciendo Sara. A lo mejor Dios se equivocó. A lo mejor la palabra que Dios no era para mí. Y realmente no es así. Simplemente adelantamos muchas cosas y muchas veces nos equivocamos y todavía hacemos más largo el proceso. Nuestras decisiones también repercuten, y una de las situaciones que repercutieron en esta historia es el conflicto que tenemos actualmente de Israel con muchos de los países musulmanes o árabes, porque los árabes vienen de la descendencia del hijo de Agar, la sierva de Sara, que son todos los grupos, todos los países árabes, y la descendencia de Isaac, que era el hijo de la promesa. Y ahí podemos ver cómo hay consecuencias en muchas cosas dentro del proceso. Y ahora sí voy a entrar al tema. Voy a hablar de José. ¿Cuántas veces ha pasado por tu mente que entre más avanzas, entre más te esfuerzas, entre más busques a Dios, parece que la promesa se hace más lejana? Parece que la promesa se ve más lejos. Parecen que entre más buscas a Dios y le obedeces, su palabra se aleja, sus promesas se alejan, el sueño se aleja. ¿Le ha pasado alguna vez? ¿Se han agüitado alguna vez o nada más yo? ¿Cuántos han querido tirar la toalla? Ya la tiré 2, 3 veces, hermana, 2, 3 veces. Y realmente hay un proceso que usted y yo no podemos hacernos a un lado, sino que es necesario pasar. El por qué, muchas veces solamente Dios lo sabe. Pero si tú ya recibiste su palabra, abrázala, confía y sigue. Porque Él va a cumplir su palabra, Él va a cumplir su promesa. A José Dios le dio un sueño. Donde iba a ser enaltecido, donde 11 espigas se inclinaban a Él, donde había unas estrellas, sol, la luna, y se inclinaban a Él. Y había un sueño que Dios le había dado a José. ¿Cuántos se gozan cuando han recibido una palabra, un sueño de parte de Dios? Dice, especial. Y que prontamente las cosas cambian, las situaciones cambian. Y podemos ver la historia de José, que está en el capítulo 37 de Génesis. Voy a parafrasear, te voy a mencionar algunos versículos.
y le fue dada un sueño, como a muchos de nosotros nos fue dado sueños, nos fueron dadas palabras, palabras proféticas, palabras que hemos recibido y que muchas de ellas estamos esperando su cumplimiento. Usted conoce la historia de José, no me quiero tardar tanto en hablar de la historia de cómo pasó, de que imagínate recibir el sueño y luego que tus hermanos estuvieron a punto de matarte, sino que Rubén, el hermano mayor, dijo: no lo matemos, vamos a venderlo, y que posteriormente te vendan como esclavo y llegues a una tierra lejana donde no vales absolutamente nada. Cuando eres esclavo, la libertad que tenías ya no tiene valor. José ya no tenía valor, simplemente era mercancía que había sido adquirida por otra persona. ¿Qué creen que debió haber sentido José? ¿Decepción? Quiero que se ponga en la posición de José. ¿Qué hubiera sentido usted si lo traicionara su propia familia, te vendieran? ¿Y qué pensarías de Dios? ¿Cambiaría tu fe? Decepción, dolor, tristeza. Y muchas veces nos imaginamos que dentro de ese proceso que José tenía que pasar era necesario. Ahorita al final usted lo va a entender, el por qué el proceso es tan necesario en nuestra vida, que no podemos zafarnos. Al contrario, debemos aferrarnos más a Dios y más a sus promesas, porque Él tiene algo que a lo mejor nosotros no hemos visto. Y parece que se hace tan lejano. Y incluso yo creo que estamos esperando, que José estaba esperando: ya Dios no tarda en sacarme de aquí. Ya no tardo en ver la bendición de Dios para salir de este atolladero donde estoy. Posiblemente estaba pensando en una intervención milagrosa que Dios iba a hacer para sacar a José de donde estaba. José estaba como esclavo porque le había fallado a Dios, o porque estuviera en pecado. Comúnmente asociamos las cosas difíciles o cosas diferentes que vienen a nuestra vida: es que a lo mejor estoy fallando, a lo mejor no he estado tan constante con Dios. Pero José, ¿qué pasó con José? ¿Estaba ahí porque la regó? ¿Estaba ahí por falta de fe? ¿Estaba ahí por que se alejó de Dios? Porque a veces no nos preguntamos esa parte, simplemente hacemos conjeturas muchas veces erróneas, pero simplemente estaba en el lugar que tenía que estar. Y muchas veces nosotros estamos en el lugar que estamos, y en el proceso en el que tú estás y las situaciones que muchas veces nos han pasado, Dios lo ha permitido. Para al final hacerte bien, para al final cumplir su promesa. No puedes recibir una promesa si tú no estás listo para recibirla. Y vemos posteriormente, continúa la historia, donde después de que José fue vendido, llegó a la casa de Potifar, el hombre que lo compró, el hombre que lo adquirió. Y José comenzó a trabajar en la casa de Potifar. Y dice la palabra que todo lo que hacía
José, Dios lo prosperaba. Dios lo prosperaba todo lo que les ponía a hacer Potifar a José, prosperaba. Seguía, mira, este huerco es bien cuerda, deja ponerlo acá, déjalo pongo acá. De tal manera que llegó a ser el encargado de su casa, sin ser egipcio, siendo hebreo, que era una clase menospreciada en ese tiempo. Llegó a estar en la casa de Potifar como jefe. Y ¿alguien le ha pasado que cuando dices, no, pues ya estoy pasando un tiempo difícil, no creo que se ponga peor? ¿Le ha pasado o no? ¿Se pone peor o no? Sí. La situación se pone, tú dices, no creo que y la cosa se complica más. Posteriormente, cuando José estaba viviendo bien, era encargado, ahora el que mandaba dentro de la casa de Potifar, él mandaba a otros hombres. Cuando estaba todo perfecto, aparece doña Poti, la esposa de Potifar. Y vemos la historia, usted la conoce, que esta mujer intentó seducir a José, intentó hacerlo caer, pero José se mantuvo. A José no le hubiera costado nada meterse con la esposa de Potifar, no se iba a dar cuenta. Pero no lo hizo. Y cuando tú te mantienes dentro del proceso, porque el proceso no lo puedes quitar, no hay atajos. ¿Quieres la bendición de Dios? No hay atajos. Ay, ¿a poco sí tengo que orar? Tiene que orar. ¿Tengo que buscar a Dios? Tiene que buscar a Dios. ¿No hay otra manera? No la hay. Y cuando parece muchas veces que estamos saliendo de una cosa y ya pasamos la parte más difícil, viene otra situación que nos golpea y que nos trata de hundir más. Que al parecer dices, se me hace que Dios se olvidó de mí, se me hace que a Dios se le salió de control esta cosa, se me hace que Dios no me ha visto en la situación en la que estoy, se me hace que Dios ya se olvidó de mí. Y entonces sucede Génesis 39, versículo 19. Dice, y sucedió que cuando oyó el amo de José, o sea, Potifar, las palabras que su mujer le hablaba diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió en furor. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo ahí en la cárcel. Ahora, la casa de Potifar no era cualquier cárcel. Esa era la cárcel para aquellas personas que atentaban contra Faraón, contra el rey. Y solamente los que cometían tales crímenes llegaban a esa cárcel. El Potifar era el capitán de la guardia, el encargado de la seguridad nacional de Egipto, el encargado de la seguridad de Faraón, el encargado de la seguridad del reino. Y la cárcel dice que estaba en la casa de Potifar. Solamente los presos que llegaban a atentar contra el rey llegaban ahí. Y a José lo pusieron en esa cárcel.
Y la pregunta es, ¿por qué José no lo mataron? Si usted fuera Potifar y atentan contra su esposa, y es el capitán de la guardia, es el que toma las decisiones más difíciles, y luego lo comete un hebreo, el delito, ¿por qué no lo mató? ¿Alguien le hubiera dicho algo a Potifar? No. Pero Dios está ahí. Parece que no está Dios ahí, ¿verdad? Pero ahí Dios está. ¿Sabía que Dios está ahí con usted todavía? Aunque no lo pueda ver, ahí está Dios todavía con usted. Y dice, fíjese, yo no, bueno, antes de decir lo que voy, ¿cómo se sentiría José nuevamente que está pasando una situación injustamente? ¿Te imaginas? ¿Cómo estaría el corazón de José? Primero lo vendieron, y cuando todo iba bien, lo acusan falsamente, te meten a la cárcel siendo inocente. ¿Seguirías confiando en Dios? Pero ¿por qué Dios lo permitió? Es una buena pregunta y usted puede hacer, ¿por qué Dios permitió tal cosa? ¿No se lo merecía? No. Dicen que José era más bueno que el pan de la flor. No, no sé. No se lo merecía. Yo creo que hemos pasado por ese momento todos, en algún momento, o estamos en el proceso, o estamos viviendo situaciones que parece que Dios no está, que parece que Dios se apartó, que parece que ese Dios se olvidó de lo que nos había dicho y que no se ve. Pero ahí donde está José, en medio del caos, ahí está Dios también. En medio del caos, en medio del sufrimiento, en medio del dolor, en medio de la angustia, porque también es, ¿cómo guardas el corazón contra tantas cosas negativas que vienen y te golpean? ¿Cómo te sostienes de la mano de Dios? ¿Cómo te sostienes de sus promesas en los momentos más duros y críticos? ¿Ustedes creen que es fácil? No es fácil, no es fácil. Pero la fe es la que nos sostiene en los momentos más difíciles, donde usted no puede ver la luz, ni la salida, ni lo que hay del otro lado de la pared. Que yo creo que es el momento más crítico de todo cristiano, cuando no ves, como decía la canción, cuando no ves que Dios está obrando. Y tú puedes decir, ¿a poco Dios está obrando en la vida de José? No parece que Dios esté obrando. Se me hace que Dios está ensañado con José. Capítulo 40. Génesis 41. Dice así, vamos a leer del 1 al... Dice, aconteció que después de estas cosas que el copero del rey y el panadero delinquieron contra el Señor del rey de Egipto, y se enojó Faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos, y los puso en la prisión de la casa de ¿quién? Del capitán de la guardia, que es Potifar. Por eso le estoy diciendo que a esa cárcel no cae cualquiera.
Y aquella persona que cae en esa cárcel no sale vivo. Porque aquel que se le comprueba el delito, lo mata. Y ahorita lo vamos a ver. Donde estaba José preso, y el capitán de la guardia encargó de ellos, ¿a quién? A José. Y él les servía, y estuvieron días en la prisión. Y aquí, por eso le digo la pregunta, dice la palabra que después Potifar, después del suceso, ataque a su esposa, pone a José como jefe de los carceleros. Y vuelvo a preguntar, ¿por qué José no está muerto? Porque todo lo que hacemos, escúcheme, todo lo que hacemos, cuando usted lo hace confiando en Dios, la huella y la esencia de Dios está en todo lo que usted hace. Y usted no sabe de la manera en lo que repercute alrededor. Cuando hacemos las cosas como decimos, haz todas las cosas como si las hicieras para el Señor, como lo hacía José, repercute. Yo creo, no lo dice la palabra, pero yo creo que Potifar no podía creer que José hubiera hecho eso, al ver cómo hacía y cómo lo que hacía él todo prosperaba. Quiero pensar, porque de otra manera yo creo que ya lo hubiera matado. Pero todo lo que usted hace confiando en Dios, reflejándolo, usted no sabe cómo repercute a nuestro alrededor. Y continúa la historia, y aquí es donde me voy a meter en lo que quiero hablar en esta noche. Dice en el 5, versículo 5 dice: y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un ¿qué? Un sueño, y cada uno su propio sueño en una misma noche, cada uno con su propio significado. Vino a ellos José por la mañana y los miró, y he aquí que estaban tristes. Y preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo: ¿Por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? ¿Por qué se les ve mala cara hoy? ¿Por qué están así de tristes? Y ellos le dijeron: hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José: ¿no son de Dios los sueños y las interpretaciones? Contádmelo ahora. Y aquí esta parte es una de las partes que más me encanta de la historia de José, porque posiblemente, ¿cómo hubiera reaccionado usted a esa pregunta? ¿No le había dado Dios también un sueño a José? ¿Y dónde estaba? En la cárcel. ¿No Dios le había dado un sueño a José? Y me encanta, por eso es la parte más increíble de la historia aquí, es cómo José, a pesar de ver su condición y a pesar de haber recibido un sueño, dice: ¿no son de Dios los sueños y de él las interpretaciones? Cuéntenmelo y yo voy a darles la interpretación. José pudo haber dicho: a ver, ¿de qué? De sueño. No me hables de sueños, yo también tuve uno y mira dónde estoy aquí pudriéndome. A mí también Dios me dio un sueño, a mí también Dios me dio una promesa, pero mira dónde estoy. No me hables de sueños, no me hables de promesas, rey, no. Mira cómo estoy. Pero José no, estamos de acuerdo que José no reaccionó de esa manera. Y eso habla cuando estás tomado de la mano de Dios. Eso habla cuando tú estás fiel. Eso habla cuando, a pesar de las adversidades, no te mueves. Nada te mueve. Tu fe sigue intacta. Tu fe, tu mirada está puesta en la roca. Tu mirada está puesta en Jesús. Que aunque vengan los vientos y te quieran tambalear,
no te va a tumbar, porque tú construiste, decidiste construir tu fe sobre la roca que es Jesucristo. Y comienza José a decir: hey, los sueños son de Dios. A pesar de la condición de él, a pesar de que el sueño de él parecía que no tenía fin, parecía que no iba a llegar. Y posteriormente él les trae su significado al copero y al panadero, sus sueños, se los cuenta, se los dice. Pues tú, panadero, el copero dice: vas a los tales días vas a salir y vas a quedar libre. Y al otro le dice al panadero: ¿sabes qué? Tú también vas a salir, pero te van a ejecutar, porque el culpable al final de cuentas fue el panadero. Porque Dios también te quiere usar en el proceso. Que a pesar de muchas veces de nuestras carencias y nuestras dificultades, usted y yo también podemos ser de bendición para los demás. Que en medio de la dificultad, en medio de lo que usted esté pasando, usted también puede ser de bendición, como lo estaba haciendo José. Que no era el mejor momento en la vida de José, y usted puede decir: pues tampoco es el mejor momento en mi vida, pero usted no puede dejar de sembrar. Oiga, hermano, ¿puede orar por mí? Pues para que oren, hermano, por mí. Estoy para que oren por mí, no para andar orando. Lo de usted no es nada, hermana. Lo que yo estoy pasando, y sacamos la lista, la queja. Porque dentro del proceso, Dios lo ha equipado y lo ha preparado con dones, con talentos, que usted puede servirlo aún en medio del caos. Que parece caos, pero simplemente es el proceso por donde Dios lo quiere traer para sacar lo mejor que hay en usted, para que esté listo, para cuando llegue la promesa usted esté listo para tomarla y sea una explosión tan gloriosa de bendición para su vida el momento que usted la reciba. Y el tiempo llega, pero usted y yo tenemos que tomarnos de la mano de Dios. Y posteriormente continúa la historia. Le dice al copero: hey, no te olvides de mí. Y pasó un tiempo, no fue de un día para otro. No fue de un día para otro. Posteriormente, el faraón tuvo un sueño y no había quien lo interpretase. Entonces el copero se acordó de José. Si no le hubiera interpretado José el sueño, o hubiera dicho: no, José todavía estuviera ahí, o otra historia se hubiera contado, sería algo diferente. Si ve la importancia de aún en la dificultad, usted tiene que ser luz, usted tiene que ser de bendición. Aún en medio del proceso, en lo más difícil que usted esté, usted puede ser luz. Y vemos la historia de que llega y el faraón le interpreta el sueño. Va a haber 7 años de escasez, va a haber 7 años de bendición, de abundancia. ¿Y a quién pondremos? Dijo faraón: ¿a quién pondremos encargado de todo esto? Pues tú, a ti Dios te lo reveló. Tú, dirígenos en este proyecto. Y yo creo que muchas veces nos quedamos ahí en la historia de José. Ya llegó, ya está en lo más alto. Es el segundo después de Faraón. No hay nadie más pesado que José. Faraón, lo otra José. Ya, qué bendición. Ya llegó, ya salió del pozo. Pero si yo le hago una pregunta, ¿esa era la promesa de Dios?
¿O cuál fue el sueño? ¿Cuál fue el sueño que le dio a José? Que se levantaban 11 espigas y la espiga de él sobresalía sobre las demás. Y el otro sueño fue que el sol, la luna y las 11 estrellas se inclinaban a él. Entonces mi pregunta es, ¿ya se cumplió ahí? ¿Ese es el sueño esa es la promesa que Dios tenía para José? ¿Se cumplió el sueño ahí? ¿Sí o no? Llevarlo a lo más alto de Egipto era el sueño que Dios le dio a José. No se imagine lo que les voy a decir ahorita, pero a lo mejor sí. Pero eso no era el sueño. Al parecer nos quedamos todos, ay, ya llegó la bendición, ya está, ya la armó, ya salimos, ya estamos en lo más alto. Pero esa no era la promesa de parte de Dios. La promesa se cumple 9 años después. En el transcurso que pasaron las vacas flacas, las vacas gordas, y comenzaron los años de escasez, de tal manera que no había alimento en todos lugares. Entonces, ¿quiénes llegaron a buscar alimento a Egipto? Los hermanos de José, los que lo habían vendido. Nueve años después, entre 9 y 10 años está sucediendo esto. No fue luego, y parecer que sí está gozando, hermanos, la bendición, la fidelidad de Dios de ponerlo en lo más alto. Te mantuviste, permaneciste, te voy a bendecir, pero esa no era la bendición. El proceso prácticamente no era para eso, sino para lo que está a punto de ocurrir. Cuando se topa a las personas que lo vendieron, que casi lo matan. Y que los tuvo enfrente y que les pudo haber hecho lo mismo. ¿Qué haría usted si los tuviera enfrente, aquel que le pagó mal? Posteriormente mandan a traer a su padre. Ya Jacob anciano. Los tuvo enfrente. Por momentos los encerró y los hermanos no saben ni por qué. ¿Y por qué? ¿Por qué? Tráiganme al hermano menor. Tráiganme a su padre. Entonces, después de que volvieron y trajeron a su padre y estaban todos reunidos, dice que José les descubrió quién era. Yo soy José. Y dice que se abrazaron, que lloraron, que José perdonó. Y ahí se cumple la promesa que Dios tenía para José, del sueño que Dios le había dado. Si no hubiera pasado por el proceso, José
no hubiera reaccionado o no hubiera llegado donde hubiera estado, no hubiera reaccionado con sus hermanos de la manera que él reaccionó. ¿Cuál promesa usted ve mejor? ¿Estar en lo más alto de Egipto o la familia? Porque a veces que le damos más valor a lo económico o a la posición que a la familia. Pero en cambio José se mantuvo y pudo perdonar a sus hermanos después de todo lo que pasó, después de todo el proceso, de toda la situación que pasó, que él pudo ver la mano de Dios sobre sus vidas, sobre la vida de ellos, sobre la vida. Pudo entender, y usted y yo necesitamos entender que muchas veces estamos pasando por situaciones. Dios no nos pregunta, oye, ¿quieres pasar por aquí? Nada más vas. Va en el kit de las promesas. No, yo ya no quiero promesas, hermano. El proceso no se puede zafar. Pero usted va a decidir qué tan corto quiere que sea. El proceso no lo puede evadir un hijo de Dios. El proceso es necesario para forjarnos, para ser lo que somos ahora, para tomar las mejores decisiones, para no envenenar nuestro corazón, porque es lo que más cuesta, que tu corazón no se dañe, que tu corazón no se ofenda, ni con las personas, ni mucho menos con Dios. Posiblemente, ahorita leemos la historia muy fácil, pero a lo mejor batallaríamos si estuviéramos en la posición de José. Ya le hubiéramos echado la culpa a Dios, ya hubiéramos tirado la toalla, pues a lo mejor nos hubiéramos apartado del camino, a lo mejor hubiéramos seguido otras cosas, hubiéramos tomado otras decisiones equivocadas y erróneas que nos hubiera costado todavía más. Mucho más. Le voy a pedir a los de la alabanza si pueden pasar. Dentro de los procesos usted tiene que entender que Dios tiene lo mejor para ti. Que aunque tú no puedas ver, que aunque sea adverso lo que estás pasando, Dios va a cumplir sus promesas. Dios va a cumplir su palabra. Dios es fiel. Dios es hacedor de imposibles. Dios no va a llegar tarde. Dios no llega tarde. Pero a veces queremos dejar a un lado el proceso, queremos dejar a un lado y queremos atajos, tomamos atajos, queremos llegar rápido. Y así no es. Hebreos 10:36. Hebreos 10:36. ¿Qué dice? Porque es necesaria ¿qué? ¿La qué? La paciencia, para que habiendo hecho ¿qué? Obtengas ¿qué? La promesa. Porque es necesaria la paciencia.
para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengas lo que Dios dijo que te va a dar. No desmayes, no desistas, no camines hacia atrás, no retrocedas. Las promesas son para valientes. ¿Estás dispuesto a tomarlo? ¿Estás dispuesto a tomar lo que Dios tiene para ti? Hay cosas que a veces no entendemos por qué Dios las hace. Hay cosas que no tienen sentido. No tiene sentido algunas cosas muchas veces por las que pasamos. No tiene sentido las situaciones adversas que a veces pasamos. Y dices: Señor, ¿pero en qué te estoy fallando? Señor, si tanto yo te estoy buscando, si he permanecido, Señor, ¿por qué? Pero siempre hay detrás algo, porque Dios está obrando detrás de cada situación. Está obrando detrás de cada promesa, de cada palabra que te fue dada. Ustedes son tierra fértil, y la semilla que fue dada, la promesa que fue dada y sembrada en ti, va a dar fruto. No te desesperes, no te desesperes. Juan capítulo 15, versículo 1. Dice, vamos a leer capítulo 15 del 1 al 7. Yo soy la vid verdadera y mi Padre el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Qué dice el 4? Permaneced en mí. 15, Juan 15, versículo 4, voy en el 4. Juan 15, 4. Dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como los pámpanos no pueden llevar por sí mismos si no permanecen en la vid, así tampoco vosotros si no permaneces en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, y el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, este lleva mucha bendición, este lleva promesas, porque separados de mí nada podéis hacer. Versículo 7. Si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. No te desanimes, avanza, tómate de la mano a Dios. Y voy a cerrar con este versículo. Este versículo representa a nuestro Dios. Este versículo representa su fidelidad. Isaías 65, 24. Vamos a ponernos de pie. Isaías 65, 24. Este versículo representa a nuestro Dios. Y antes de que clamen, yo voy a responder. Mientras aún hablan, mientras aún están orando, yo ya habré escuchado, porque ya he mirado tu corazón, ya he mirado dónde estás, ya sé la situación por la que estás pasando. No estoy ajeno, no estás solo, no estás solo. Dios te va a sostener en el proceso, como sostuvo el pueblo de Israel 40 años, donde no había comida, pero Dios les dio maná del cielo.
fueron a la roca y Moisés golpeó la roca y salía agua de la roca. Ahora eso es increíble porque donde está esta roca es en el monte Horeb, y el monte Horeb significa estéril, pobre, seco, desértico, sin fruto, sin bendición. De ese lugar Dios sacó agua. Del proceso en medio donde tú estás, Dios va a sacar agua para ti. Dios va a proveer. Dios va a abrir puertas que ni siquiera te imaginas. Dios va a poner gente a favor tuyo que no te esperaba. Dios va a comenzar a abrir la ventana de los cielos. Pero tú avanza. No te quedes. No te quedes en medio del camino. No te quedes en medio del proceso. Hay que caminar. Hay que caminar. Y en medio de la dificultad, ahí va a estar nuestro Dios. En medio de la situación. Y los miércoles hemos estado orando por milagros y sanidades, y que Dios se glorifique. Yo hoy quiero abrir este lugar para que tome su promesa, para que venga y le digas a Dios: aquí estoy, no me voy a rendir hasta verla. No voy a rendirme, no me voy a alejar, sino me voy a aferrar a tu palabra, a lo que tú ya me diste, a lo que tú ya me dijiste. A eso me voy a aferrar, porque tus palabras en ti son sí y amén. Así dice tu palabra, que tus palabras en ti son el sí. Vamos a tomar este milagro. Tome este tiempo y yo voy a invitarlo a que pase a este lugar y dígale: Señor, estoy en un momento tan difícil. No sé cuál sea donde el momento, en la etapa en la que tú estés, pero Dios quiere terminar. Dios quiere cumplir su promesa. Dios quiere cumplir su palabra. Dios es fiel. Así que voy a abrir este lugar. Venga, dígale: Señor, hoy vengo a aferrarme a tu palabra, vengo a aferrarme a tu verdad, a la promesa que un día tú me hiciste. Y usted dice: Señor, hay cosas que yo he estado orando y mi familia no ha llegado, no te han conocido. Yo quiero que te conozcan. Venga y tome esa promesa. Venga y dígale: Señor, no voy a desistir, no voy a dejar de orar, no voy a permanecer como dice tu palabra. Quiero llevar mucho fruto. Quiero ser de bendición. Quiero ser de bendición. Porque antes de que hubieran clamado, yo habré respondido. Y mientras ustedes están orando, yo habré hablado. Espíritu Santo, a este lugar. Las promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Levanta tu mano y dile: Señor, me aferro a tu palabra. Me tomo de tu mano. Abre puertas. Padre, sorprende a mis hermanos. Sorprende a mis hermanos. En medio de donde estén ellos, Señor, sorpréndelos. Sorprende.
Santo, ven a este lugar y trae un refrigerio a nuestra vida. Trae un refrigerio sobre nosotros, Padre, sobre cada familia, Padre, sobre cada proceso. Tú eres nuestro guía, Espíritu Santo. Ven a este lugar. Ponemos nuestra mirada en ti, a ojos cerrados, Padre, con fe, nuestra mirada en el galardón, puesta nuestra mirada en ti, puesta nuestra mirada en ti, puesta nuestra mirada en ti, puesta nuestra mirada en ti. Corrieron alarmados Jesús y fueron a despertar a Jesús. Jesús, ¿no tienes miedo que perezcamos? Y dice que Jesús salió y se hizo tranquilidad. Hermanos, si Jesús está en tu barco, está bien. Vas a llegar. Vas a llegar.
vas a llegar. Si Jesús está en tu barco, está bien. Ahí vas, ahí está Él, aunque no lo veas, ahí está. Vas a llegar. Vas a llegar. Si hay alguien que tenga necesidades, alguna enfermedad, vamos a abrir este lugar y vamos a tocar un momento y poder orar para que Dios obre. Así que estamos despedidos y el pastor Fernando me encargó que le recordara: la marcha es este sábado. Ahí los esperamos. Y bueno, abrimos este lugar para orar. Si hay alguien que tenga necesidades, abrimos este lugar. Queremos orar por ustedes. ¿Ya terminamos?